Hola amigos, ¿cómo están? Este video va a ser bastante cortito, simplemente les voy a mostrar cómo hago yo un bolseado. Básicamente es un reboque fino, sin faja, sin nada, por lo que obviamente no va a quedar como cuando uno le pone fajas, reglas, como le llaman en muchos lados, para que quede derecho. Esto básicamente es para tapar imperfecciones, para no gastar tanto reboque, ¿sí? De manera económica y bueno, puede quedar una buena terminación, ¿sí? No va a quedar perfecto, pero bueno, les voy a mostrar cómo haría. Acá tenemos una pared, le vamos a poner para que se vea, vamos a ver, ahí está. Como verán, ahí tenemos una pared con un reboque grueso, básicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre yo empiezo a revocar de arriba para abajo, ¿sí? A medida que vamos revocando. Más que nada, bueno, para llevar un control voy haciendo por partes. Lo primero que vamos a hacer siempre en la pared es que mantenerla húmeda. ¿Por qué mantenerla húmeda? Porque si no el reboque se seca y termina absorbiendo toda la humedad en la pared del cemento y no nos da tiempo de pasarle el fieltro, ¿no? Que es esto, que es esta llana de esponja, ¿no? Bueno, este pues, es una muestra más o menos para mostrarle. Como esta llana de metal, puede ser una de madera también. Le cargamos al medio un poco, no mucho porque si no se sale por los costados, un poco al medio y no muy a la orilla del filo. A ver, ¿se ve ahí? Bien. Luego lo apoyamos contra la pared y levemente inclinada, ¿no? Y levantamos. Como verán, haciéndolo de esa manera no se pierde demasiada mezcla y queda bien. Cuando hacemos esto, yo ahora voy a hacer un poco más. Cuando vamos haciendo este tipo de bolseado, vamos haciendo por partes y a medida que va tirando, le vamos pasando la esponja para ir tapando las imperfecciones, los poros y que quede lisa, dentro de todo lisa la pared, ¿no? En este caso, bueno, como verán, muestro de nuevo, lo inclinamos un poquito, ahí, ¿ven? No importa, bueno, si se les cae, siempre mantener el piso limpio para ir juntando lo que va quedando y así reutilizarlo nuevamente. Cortito el video y básicamente cualquier pregunta que tengan en los comentarios díganlo. Si quieren saber cómo preparo yo la mezcla que hago, bueno, comenten en los comentarios y subo un videito corto. Nos vemos. Bueno, algo muy importante que me olvidé, en realidad esta es parte del video, es que después de hacer, bueno, le pasamos, revocamos, que hay que pasarle, esperar unos minutos que tire, eso va a depender de acuerdo a cada pared y el clima que estemos, ¿no? Si hace mucho calor va a tirar automáticamente, y más si no mojamos bien la pared. Cuando lo tocamos, ¿sí? No se tiene que hundir fácilmente, ¿ve cómo ahí se hundió fácilmente y quedó la marca del dedo? Si yo toco acá, que está un poquito más arriba, a ver, vamos a acercarlo. Si yo toco acá que está más arriba, a ver si puede ver el dedo, ahí. No se va a hundir prácticamente o es muy mínimo. Si toco acá que está más blando, va a quedar la marca del dedo. A ver si... ¿Ve? Queda la marca del dedo. Bueno, no tiene que quedar esa marca para que uno ya pueda revocar. Yo igualmente les voy a mostrar cómo hacerlo para completar este video. De cómo pasar el fieltro, que es la llana de esta esponja. Siempre está mojada. La mojamos la llana en el agua, pero la estrujimos. Disculpen. La estrujamos que no quede agua, que no esté goteando agua, ¿no? Pero que esté mojada, no esté seca. Luego vamos a hacer en forma de círculo, vamos a ir bajando. Siempre para abajo, nunca para arriba. Siempre, vamos a ver si se ve un poquito más ahí. Ahí. Vamos bajando y vamos a ver. ¿Ven? Vamos uniendo con el otro reboque que tiene, porque esto es una unión. A ver si se alcanza a ver muy bien ahí. Y le vamos dando. Otro tip importante, muchas veces puede pasar que por más que le demos con el fieltro quedan imperfecciones o pozos, no hay problema. ¿Qué hacemos? Agarramos la cuchara, ponemos un poquito, con la parte de atrás de la cuchara rellenamos. Por ejemplo ahí, se puede ver, lo rellenamos. No le pasamos todavía ahí, seguimos pasándole
en las otras partes donde ya tiró. Una vez que ya tiró, sí le podemos pasar, así lo complementamos, lo unimos con el otro reboque que está hecho. Así que bueno, básicamente eso mostrarles. Seguramente esto para los que son albañiles le parece, como dirían en España, una chapuza, pero en realidad está bueno porque te saca del paso y además gastas menos, ensucias menos y dentro de todo te puede quedar algo bastante pasable, después se pinta y queda bien. Obviamente que, bueno, también son medio centímetro lo que puede ocupar esto el reboque porque es muy poco. Así que bueno, recuerden que yo no soy experto en nada, simplemente les muestro cómo yo lo hago. Nos vemos.